Muy buenas noches, bienvenidos a Mirá. Hoy tenemos un programa muy cargado. Ya está Adolfo Rubinstein, gracias por estar acá, Rubinstein. Buenas noches. Enseguida mi editorial. ¿Qué le pasa al presidente? Cristina Fernández le comió la cabeza. Tengo una perlita porque sigue el tema de las escuchas. Mientras que yo sea querellante en una de las causas, ustedes se van a divertir. Y yo voy a tratar de que también, si es que no me meten preso, qué sé yo, este país es tan raro, espero que no. Cacerolazo hoy a las 20. Se oyó mucho, muy fuertemente. ¿En qué barrio? Muéstrenme los videos, chicos. En Belgrano. Esto es Villa Crespo. Bueno, es un barrio, Villa Crespo, que no se podría decir que es un barrio cacerolero, ¿eh? ¿Saben cuál es la calle? Bueno, si esta es Ciudad de la Paz, yo no sé si es Villa Crespo, debe ser a la altura de Ciudad de la Paz, a mí me da Belgrano, pero no sé la altura. Igual se escucha muy fuertemente. Colegiales, efectivamente. Cacerolazo contra la expropiación de Vicentín. Cada vez que se produce un cacerolazo, hay una parte de la grieta que dice, es una tontería esto. Y hay otros que dicen, es casi la revolución. ¿Eso se escucha también? Eso es, ¡epa! Es mucho eso, ¿eh? Mucho ruido y muy prolongados, ¿eh? Mucho ruido y muy prolongados. Voy a ir directamente a la editorial, porque tiene que ver también con lo que vamos a hablar con Adolfo Rubinstein. Saludo a Federico Andajasi, a Guadalupe Vázquez, a Hugo Machiavelli. Y avísame, Franco, cuando empezamos a transmitir por Instagram TV, que los voy a saludar a mis amigos de la Cuarta Pared. Instagram TV para nosotros es la Cuarta Pared. Y en el corte le contestamos a los seguidores de Instagram TV. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Cristina le comió la cabeza desde el punto de vista psicológico? No es agresivo, le comió, es coloquial. A pesar de los años que lo conozco al presidente, no yo, muchos de nosotros, Eduardo Van der Koy, por ejemplo, quien hoy escribió una nota muy fuerte vinculada con esto mismo, yo lo conozco hace mucho tiempo, desde antes de ser jefe de gabinete, muchos años antes. A veces me cuesta entender qué le está pasando al presidente. En serio, ¿eh? Sin ir más lejos, hoy acaba de decir algo. Por ahí fue a la mañana, estaba dormido, por ahí estaba entrevistado, viste, con uno de esos periodistas que le tiran todos centros a la cabeza, entonces estaba relajado. Peligroso eso, ¿eh? Se lo digo como a los jefes de Estado y a todos los dirigentes políticos. Peligroso cuando te entrevista uno que es amigote, ¿eh? Porque vos estás relajado, qué sé yo, estás medio dormido, y por ahí, como no estás tenso y focalizado, decís cualquier cosa. Cualquier cosa. No pensás lo que decís. Hoy acaba de decir algo no muy propio de un jefe de Estado, en el medio de una pandemia. Yo voy a citar el textual. Alberto Fernández advirtió, textual, esperame un segundo. Tendríamos que estar en la fase 1, en cuarentena absoluta. Ese fue el textual. ¿Sabés el lío que armó con eso? Porque en efecto lo dijo. Pero a ver, pongamos en contexto. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué eres el encargado de decir, ahora estamos en fase 1, ahora estamos... ¿A él mismo? ¿Se lo dijo Horacio Rodríguez Larreta? ¿Se lo dijo Axel Kicillof? Decimos que no es muy propio de un jefe de Estado en el medio de una pandemia y preguntamos a quién se lo dijo por una sencilla razón. Esto es cuestión de sentido común, ¿eh? Ni siquiera ni político ni sanitario. Es el máximo responsable de la toma de decisiones sanitarias. Entonces, cuando el máximo responsable te dice, che, en una de esas tenemos que volver a fase 1, ¿vos qué haces? Ah, mamita, estoy en fase 1. Desde el punto de vista psicológico es así, ¿no? Claro, pero además... Papá, está hablando papá o el tío Alberto. Bueno, ese es el punto, ¿no? El paternalismo. Porque un jefe de Estado, ¿qué hace en estas situaciones? Volvemos a fase 1 o no volvemos a fase 1. Pero como si fuera un espectador o un padre que dice deberíamos... Claro. No, ¿cómo deberíamos? No, yo le digo, desde el punto de vista psicológico, presidente y a sus asesores no se puede disociar tan rápido. No puede ser.
un consejero, un comentarista, un periodista, el que esté al frente del Estado, el que lleve la pandemia. Y afirmar eso puede significar varias cosas. Bueno, un montón de cosas. A mí y a todos los periodistas nos habrán llamado para preguntarle tipo de estas cosas. Una, que Alberto Fernández efectivamente dijo, nos equivocamos, me equivoqué, me hago cargo, vamos todo para atrás. ¡Wow! Todo para atrás. Y que agregue, veremos cómo lo corregimos. Eso es una de las cosas que puede significar. Dos, la culpa no es mía, sino de Horacio Rodríguez Larreta, pelito para la vieja, porque mirá la gente que está corriendo por ahí, esto es irresponsable. Después vamos a hablar de la hipergrieta entre los militantes de la cuarentena y los militantes de la anticuarentena. Entonces, la segunda interpretación, la culpa la tiene Horacio. De hecho, él dijo, yo lo llamé Horacio. Horacio, ¿qué? Entonces, los medios dicen, el presidente retó al jefe de gobierno de la ciudad. ¿Qué nivel de frivolidad para una pandemia? Por favor. O puede decir, tres, dejémonos embromar. Desandemos el camino, y esto lo agrego yo, sigamos fabricando stickers de quédate en casa. Stickers, muchos stickers de quédate en casa. Vamos a hacer ¿cómo se llama? Un stock importante. De nuevo, dicen que el presidente retó al jefe de gobierno de la ciudad cuando vio imágenes de la estampida de los runners en los parques porteños del lunes pasado. Después vamos a hablar de eso con Adolfo Rubinstein. Explicó que comprendía, pero que lo emplazó para que lo evitara. Bueno, en las redes sociales respondieron con las imágenes de descontrol y la falta de aislamiento que se puede ver, y si no es fake news, son reales, en La Matanza. ¿Están ambos videos para ver con qué se tiraban? ¿Tenés el de La Matanza? Bueno, esto pasaba en La Matanza, creo que era ayer a la noche, ¿no? Bueno, ahí está. Se tiran con un video o con el otro. Como si la responsabilidad o la irresponsabilidad hubiera que ponerle también una etiqueta demográfica. Son postales de la nueva y la más estúpida grieta que se agiganta en el medio del COVID-19. La de los hipermilitantes de la cuarentena versus los anticuarentenas sin matices. Por eso yo quiero hablar con Rubinstein. No porque en este tema sea Corea del Centro, porque él tiene un diagnóstico y yo creo que lo entendí y lo comparto. Y como si esto fuera poco, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que en general es bastante moderado, le incorporó una idea más estrambótica todavía al tema del COVID, la que afirma que el coronavirus ataca y mata a más pobres que a ricos. Perdón, ¿eso es cierto? ¿Está probado, Rubinstein? No, o sea, la pobreza produce enfermedad y la enfermedad perpetúa la pobreza. Eso no es lo que está ocurriendo respecto al COVID-19. Ok. Entonces, por favor, un poco de responsabilidad para revolear respuestas. A mí recién me preguntaban en el Instagram TV, ¿cuándo vamos a salir de la pandemia? Y yo empecé, bueno, mirá, así que... Y después dije, qué sé yo cuándo vamos a salir de la pandemia. Sería una irresponsabilidad decirlo, ¿no? Tenemos que ser responsables. Bueno, no parece extraño igual, que revoleen definiciones políticas. También lo vi decir ayer en la extensa e interesante entrevista que le hizo José del Río, que quienes hablan de Venezuela como un país dañado, pobre y con un gobierno autoritario, están discriminando o devaluando a los venezolanos. Es una interpretación bastante ingenua, ¿no? Bastante ingenua. Absolutamente, como pensar que en la época de la dictadura militar todos los argentinos éramos derechos humanos, ¿no? Bueno, o ingenua o forzada. A ver, cuando el presidente habla de Suecia, que está atacando a todos los suecos, no, está haciendo un análisis. Como sea, antes de entrar en pánico, yo te recomiendo que sigas la curva de las camas ocupadas a partir del COVID. Ese es el dato. Perdón, ahora lo desarrollamos. Ese es el dato, ¿no? Es uno de los datos fuertes. Uno de los datos. La curva de las camas ocupadas. No es porque no sea importante que suban los contagios, la cantidad de contagios. Es importante. No es porque no sea importante que suban la cantidad de muertos. ¿Cómo no va a ser importante? Pero para saber si esto se va a espiralizar, seguí la curva de las camas ocupadas. Y no dejes que te metan miedo. No dejes que te metan miedo. Porque eso es política. Que te metan miedo es política. Que te corran
porque está desesperado por salir a correr 5 minutos, es política. No te dejes meter miedo. No vamos a construir un país mejor si nos meten miedo del poder y nosotros nos dejamos meter miedo. Cuando veamos esa curva, y si esa curva, la de las camas, pica muy alto, es probable que estemos entrando en una zona muy peligrosa. Todavía, entiendo yo, todavía esto no sucedió. Todavía hoy, esta hora, esta curva no ofrece mayores cambios, no se disparó. Perdón, ¿estoy equivocado, Rubiste? No, por ahora no. Ok. La otra afirmación del presidente que me sorprendió es cuando dijo que en España, después de autorizar las salidas a correr, volvieron a prohibirlas. ¿Y saben por qué me sorprendió? Porque eso en España nunca sucedió. Yo dudaba, ¿viste? Cuando uno empieza... yo dudaba, digo, che, pero en España volvieron para atrás con la cosa. Entonces, Gustavo Noriega, que es un periodista, compañero en la mañana de CNN Radio, Gustavo Noriega, que tiene como un sitio que se llama Analizando Curvas o algo así, tiene todas esas curvas. Bueno, nunca se volvió atrás en la flexibilización de la cuarentena para los runners. El presidente dijo que sí. No, perdón, yo no quiero cargarle las tintas personales, pero digo, nadie le dice que tiene que chequearlo. Un presidente no puede revolear datos. Si me cuido yo de revolear datos, ¿por qué un presidente revolea datos que tiene que ver con otro país? Decime, Guada. Lo que sí sucedió en España fue un fuerte cacerolazo para que flexibilizaran más la cuarentena, y eso no lo dice Alberto. Bueno, a ver, en todo caso que no diga lo que digo, que diga lo que diga. Lo que no puedo decir son cosas que no sucedieron, no sucedió. Por eso yo a veces pregunto, ¿qué le está pasando a Alberto Fernández? Hay sobre él una hipótesis todavía más inquietantes y lo que arroja dudas nada más y nada menos que sobre la autoridad presidencial. Hoy Eduardo Van der Koy, uno de los periodistas que mejor lo conoce al presidente, lo conoce yo creo que desde hace más tiempo que yo, se pregunta en la tapa de Clarín, ¿quién manda en el gobierno? ¿Alberto o Cristina? Es una pregunta pertinente porque desde que asumió el jefe de Estado, la verdad, y esto está en los datos, está en sus afirmaciones, Alberto viene haciendo y diciendo cosas contradictorias, son contradictorias, las mismas cosas que él dice, muy contradictorias, a veces extemporáneas, la mayoría de las veces sorprendentes. Si no fuera un asunto tan delicado, se diría que algunas de las cosas que afirma Alberto Fernández y muchas de las cosas que hace parecen decididas por personas distintas. Como si hubiera dos Alberto Fernández, ¿viste? Como si fuera una película. ¿Viste esa película que está uno y la identidad? Bueno, mira, por ejemplo, no hay ningún antecedente en su trayectoria que explique por qué Fernández anunció ayer la intervención y eventual expropiación de Vicentín. Vamos a hablar de eso ahora con Echeverri, con Silvina Martínez y con otras personas. No hay antecedentes, ni uno. Al contrario, el Alberto que yo conozco desde hace años la hubiera cuestionado fuertemente. Y yo entiendo que se puede cambiar de opinión, ¿no? Que uno se puede contradecir. Pero son contradicciones muy flagrantes. El Alberto que yo conocí hace años habría advertido sobre el ruido que podía hacer, y que de hecho está haciendo, en la negociación por la deuda. Algunos dicen que están analizando volver para atrás con el tema de la expropiación. No sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea. Un poco de prueba y error, porque por ahí encima se creen que son infalibles. Bueno, el Alberto que yo conozco, el que conocí hace años, hubiera utilizado un arsenal de argumentos de su propia cosecha, porque es un gran argumentador. Y en especial uno hubiera utilizado, que es la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, algo de lo que se vanagloriaba y hasta hace 5 minutos durante toda la vida, incluso durante la campaña, recordando su paso como jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo perfectamente. Cuando empezamos a discutir política, o escuchar, perdón Rubisten, ahora vamos a hablar de salud, pero cuando empecé, igual la política le interesa, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente. Pues Guadalupe parece que está interesada, Machiavelli también y Federico también. Y vos que estás del otro lado también. Mira, cuando Alberto discutía política económica, ¿sabés qué era lo primero que decía? Pelito para la vieja. Néstor y yo, superávit gemelos. Y ahí se te acaban los argumentos.
Así que dicen que nosotros, superávit gemelos. Y ahora, a ver, la expropiación de Vicentín va a hacer que la Argentina tenga que desembolsar por esa expropiación de entrada, por lo menos 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares en el medio de esta pandemia. Por eso pregunto, ¿qué le pasó al presidente? ¿Qué le está pasando? ¿Está siendo doblegado desde el punto de vista psicológico por la vicepresidenta? Porque esto es algo que nadie analiza, ¿sabes? Yo sé porque conozco muchos kirchneristas, hablo con muchísimos kirchneristas, con gente de la Cámpora, con gente muy cercana a Cristina. No se preocupen que no voy a decir quién es, a ver si después Cristina se enoja. Pero Cristina, además de ser una gran política, tiene una gran cualidad. Te come la cabeza. Sí, ¿vos sabés lo que es comerte la cabeza? Sí. Melonear, ¿cómo se dice? Sí, bueno, psicopatear podríamos decir. Pero psicopatear es medio... Sí, pero... No. Picaseo. Claro, te come la cabeza. Te come la cabeza. Te envuelve con sus argumentos, no te deja salir, te gana por cansancio, te come la cabeza. Yo no lo asimilaría a psicopatear porque en algunos casos sus consejos deben ser buenos. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿Alberto Fernández se cristinizó por miedo? Porque hay un miedo latente. Alberto Fernández es una persona responsable. Si Cristina le llegara a decir, así que si no haces esto, yo rompo, te mete miedito, ¿no? Sos el presidente. Entonces, ¿se cristinizó por miedo? ¿Porque no tiene masa crítica política para enfrentarla? ¿O por cálculo político? Las respuestas a estas preguntas son urgentes. Ahora, de hecho, cuando te muestre Guadalupe Vázquez los datos de la economía, vas a ver por qué son urgentes. Porque después de la pandemia, la tierra arrasada, no la película del ministro de Cultura y militante y cineasta militante Tristan Bauer, Tierra arrasada, la tierra arrasada, de verdad, se va a hacer realidad en la Argentina, con una sola diferencia. Ya no gobierna Mauricio Macri como para echarle toda la culpa del desastre. Y para que veas que no exagero cuando te digo que algunas de las cosas que dice y que hace Alberto parecen realizadas por personas distintas, con una línea de tiempo muy cortita, mirá estos dos videos de Alberto Fernández. Uno es de un programa de Joaquín Morel Solá, creo que era de 2012. Sí, muchos años, pero pocos en la historia reciente. Ahí habla sobre la reestatización de YPF. Y en el otro habla sobre vudú y sobre Chicone. Hace un ratito nada más, 2016 en términos históricos. Es el mismo Alberto Fernández que hoy es presidente, te lo juro. Yo diría que acá el problema central es cómo se ha hecho. Me da la impresión, además, que se ha aplicado una regla de expropiación, que no ha tenido en cuenta cómo son las normas, y a mí me parece que esto que se está aplicando es una solución confusa. ¿Por qué no pudimos encontrar una solución distinta a la irrupción del Estado de este momento? Mire, Joaquín, los argentinos tenemos que entender que hace muchos años generamos desconfianza. Bancado a vudú es haberse animado a estatizar Chicone para borrar las pruebas. Y echar funcionarios. Pero ahí vamos al punto. Perseguirlo a Ríbolo y echarlo a Rafecas. Claro. Todo eso... Pero usted dice para borrar las pruebas. Usted está hablando de una imputación penal. Pero es que es así. Entra en tiendasuperviel.com